¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La extorsión, el secuestro, el asesinato son partes de la tragedia que los centroamericanos que pasan por nuestro país enfrentan cotidianamente. El año pasado, el negocio del tráfico de indocumentados dejó 25 millones de dólares. Y sin embargo, nuestro país ha tardado en reaccionar. Hubo de esperar al asesinato de 72 indocumentados en Tamaulipas para que las autoridades, para que la sociedad mexicana se tomara en serio este asunto. Hoy hay una nueva iniciativa de ley a propósito del tema. Hoy hay nuevas políticas públicas. Hablaremos esta noche en Espiral de los indocumentados en nuestro país. Comenzamos. Demandamos al gobierno de los Estados Unidos mexicanos una investigación exhaustiva de los hechos. Ofrecemos nuestra colaboración, pero también pedimos, como lo hemos venido haciendo, que en estas zonas de persistencia de grupos del crimen organizado se realicen, se desarrollen operativos precisamente para perseguir y ubicar a los integrantes de estos grupos. El crimen organizado ha visto en la migración de tránsito y especialmente en la migración irregular una fuente de recursos importante y también una manera de controlar su territorio. De acuerdo al reporte que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos hablando solamente en esta materia de poco más de 20,000 personas que son extorsionadas o secuestradas al año. Vamos a trabajar en una nueva política, impulsaremos una política focalizada a la protección de los derechos humanos de los migrantes, y en ese sentido ya tenemos un acuerdo inicial con los senadores de la República para una nueva legislación. Ojalá puedan las autoridades federales trabajar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con los albergues, las organizaciones de la sociedad civil y los consulados centroamericanos también, de manera a que podamos ir construyendo sistemas de información cada vez más certeros, pero sobre todo es un ambiente de seguridad para las personas que migran. Para comenzar hablando de este álgido tema, la migración centroamericana en nuestro país, estamos con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Centeno Quintero. Subsecretario, me da mucho gusto y gracias por recibirnos aquí en su oficina. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder platicar sobre este tema con tu público. Vamos a abusar de usted en dos sentidos. Usted es un académico, un demógrafo serio y muy respetado. Nos puede ayudar a entender el problema cómo ha venido creciendo y desarrollándose. Y de otro lado, hoy tiene una responsabilidad como funcionario del Estado, hay una iniciativa de ley y también quisiera que nos hablara desde ese otro lado de este escenario. Comenzamos con el demógrafo y le pido que me ayude a entender cómo es posible que este crecimiento de migración, le llaman transmigración, centroamericana en nuestro país, nos haya tomado por sorpresa. Y dos, ¿cómo es posible que nos haya tomado por sorpresa el ingreso del crimen organizado justamente en medio de este fenómeno?
Sí, bueno, antes que nada debo empezar señalando de que no nos toma por sorpresa porque la presencia centroamericana en México pues ya tiene muchos años, sobre todo en la región sur del país, una transmigración, digamos, de carácter regional entre el sur de México, bueno, entre Centroamérica y el sur de México. Lo que obviamente ha ido en ascenso, al igual que la migración mexicana hacia Estados Unidos, es la demanda de trabajo en la economía de Estados Unidos y por lo tanto el reclutamiento o la atracción que tiene la economía de Estados Unidos, no tanto ahorita por la crisis, pero sí sobre todo durante la segunda mitad del final del siglo pasado y en este siglo para atraer esta demanda de trabajo. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de cruces fronterizos en el sur de nuestras fronteras. Sí es una cifra muy superior a la que se observaba hace una década. Sí, muy superior, pero mucho está ligada a la economía local. La gran mayoría de los cruces fronterizos que se dan, sobre todo ahora que hay más facilidad migratoria para cruzar, tiene que ver con un intercambio económico que se da de manera regular en el sur de Estados Unidos y también hay que reconocerlo, hay una demanda de trabajadores en campos agrícolas y en otros negocios o en otros sectores de la economía de trabajadores centroamericanos en México. Pero el flujo que realmente transita por México en el máximo punto anduvo por la cifra de los 400,000 al año, centroamericanos que usaban como un pasaje territorio nacional para ingresar a los Estados Unidos y las últimas cifras andan por los 120 o 150,000, obviamente por muchas razones, la propia seguridad que existe en la frontera en Estados Unidos, la falta de trabajo también en la economía norteamericana. Hablamos normalmente de centroamericanos y creo que es un asunto injusto. Ya son 3 países, entiendo, que tienen una migración importante o transmigración en México. Guatemala de un lado, Salvador y Honduras del otro. ¿Nos ayuda a entender esta distinción? Así es, realmente migrantes económicos que tengan esta vinculación regional con, digamos, la región de Norteamérica o NAFTA, tienen que ver con estos 3 países, cerca del Nicaragua 90%. No. Nicaragua es muy bajo porque también su población no es tan alta, cerca del 90%, por ejemplo, de las repatriaciones que hace el Instituto Nacional de Migración es proveniente de estos 3 países que acabas de mencionar. Pasamos al asunto del crimen organizado, ahora la trata de personas, incluso estas extorsiones terribles. Se calcula que el año pasado le habrán dejado $25 millones al crimen organizado, todo el asunto de agredir, extorsionar, secuestrar migrantes centroamericanos. ¿En qué momento se presenta este fenómeno? ¿Cuándo es que el Estado mexicano se da cuenta que esto está pasando? Yo creo que es en el momento en que especialmente el crimen organizado empieza a debilitarse en el negocio del tráfico de drogas y empieza a buscar en otros negocios la oportunidad de explotar migrantes, de secuestrar migrantes, de cobrar derechos de piso a empresarios en otras partes del territorio nacional. Creo que el combate finalmente que se hace al crimen organizado en México ha tenido como consecuencia debilitamiento de estructuras y a la vez cómo los negocios o la actividad ilícita se ha movido a otros terrenos. Déjeme disentir con usted solo porque he oído mucho esta explicación y sí le confieso no me convence. Sí, puede ser también que les esté yendo tan bien que ahora tienen más dinero para entrar en otros sectores del crimen y que el dinero que viene de la droga se esté usando justamente para invadir otros sectores que originalmente el crimen organizado no tenía. ¿Qué nos prueba que es el...? Yo creo que la coincidencia de los territorios en donde más, la coincidencia que hay especialmente con grupos como los Zetas, con el trayecto de los propios migrantes centroamericanos, es decir, en la medida en que ahí hay mayor presencia de este crimen organizado en la propia ruta, es que ha crecido precisamente el debilitamiento de los Zetas los empuja a meterse al tráfico. Yo creo que es la diversificación, yo creo que es una combinación de muchos factores, también el sentido de que el tránsito precisamente coincide con el territorio donde todavía hay una presencia importante de crimen organizado. Me deja ponerle una hipótesis alternativa. Los Estados Unidos, el gobierno estadounidense, le pide al gobierno mexicano, después de los ataques terroristas, que endurezca su supervisión sobre los migrantes que transitan por territorio mexicano. Y este endurecimiento modifica los flujos, modifica la manera como se criminaliza al centroamericano que pasa por el país. ¿Le parece que esta también pudo haber sido una variable? Yo no creo que exista realmente ese endurecimiento de la política de México. Yo creo que si tú has visitado la frontera sur del país, existe una gran movilidad de personas.
muchos de ellos se hacen por cruces informales. No creo que haya una política explícita en absoluto de que hayan crecido los operativos de los migrantes. Últimamente se ha hecho más bien para tratar de que no se arriesguen tanto en ciertas zonas donde hay mayor presencia del crimen organizado, pero yo no creo que realmente estemos haciendo una respuesta de endurecimiento de política. ¿Usted cree que México tiene más de una política laxa? No, yo creo que mucho de lo que estamos platicando de los abusos que puede existir a veces de autoridades propias del gobierno mexicano, tanto a nivel local como a nivel estatal, o también del crimen organizado, tiene que ver con la vulnerabilidad de que los centroamericanos se internan sin un documento legal que les permite usar rutas seguras. Es decir, en la medida que o en la medida que los migrantes estén pasando bajo esta condición, duerman en el monte, no puedan realmente ir a un hotel por el temor que lo pare alguna autoridad, pues el riesgo está creciendo más. Es decir, el hecho de tener que contratar o tener cierto tipo de protección para transitar por el territorio mexicano. Creo que el reto de política, si me permites, ahí ya no sé en qué momento haremos la transición, tiene que ver en la forma en que nosotros podemos crear los incentivos como país para que los centroamericanos puedan entrar de manera mucho más segura y más regular al país. Yo creo que eso sería un cambio importante, si bien tampoco va a garantizar que todos los problemas desaparezcan. Pero sí hace la diferencia. Déjeme plantearle por qué me atrevería a insistir con que hay cierto endurecimiento. Si fuera laxo o muy laxa la situación para el centroamericano, pues podría tomar un camión ADO en Tuxtla Gutiérrez y desembocar en Reynosa y cruzar. Pero dado que es tan complicado el asunto para el migrante, se agrupan y son justamente estos grupos de personas los que se vuelven más susceptibles de ser secuestrados, extorsionados. Sí, me da la impresión de que la organización actual es una respuesta precisamente al endurecimiento. Yo creo que, dado que estamos hablando del tráfico de personas, más bien la estrategia de organización tiene que ver mucho con el poder engancharte al comprar el servicio de un coyote, de un pollero, dependiendo de la zona en que estés del país, pero para llegar a la frontera y cruzar los Estados Unidos. Yo no creo que sea tanto la organización en el sentido de que se ha endurecido tanto la política de México como lo hizo o lo ha querido hacer Estados Unidos. México creo que tiene muy claro, digo, por la experiencia mexicana de Estados Unidos, que ningún endurecimiento de frontera va a por completo parar la migración. Nosotros no vamos a poder sellar la frontera, no nos interesa, digamos, en ese sentido, más que resguardar la seguridad nacional, y la migración es un fenómeno que está aquí. O sea, no hay una política de decir que se va a frenar por completo la migración centroamericana por una política que vaya nomás en el sentido de endurecimiento que tú señalas. El pollero es un fenómeno interesantísimo porque en efecto hay que tratar de explicar. Otras migraciones en otras partes del mundo no requieren del pollero, ¿no? Los africanos que llegan a Francia o los turcos que llegan a Alemania no llegan organizados de la manera como se organizan aquí los centroamericanos y los mexicanos. ¿Cómo explicar el crecimiento de esta figura y luego cómo enlazarlo con el asunto del crimen organizado? Bueno, el pollero, la figura del pollero coyote, la más benigna que conocemos, data desde que se acabó el programa bracero de México con Estados Unidos, y como un recurso de cruzar de manera más segura, de manera organizada, en grupos. Y un guía de turistas. Y sobre todo muchas veces vinculado a la oportunidad de encontrar trabajo. O sea, no es nada más el ofrecimiento de que yo conozco mejor el terreno, yo te puedo ayudar cómo cruzar y sobre todo te puedo ayudar a encontrar un trabajo de manera inmediata. O sea, es un recurso que ha existido en la migración hacia Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y obviamente la migración centroamericana no está excluida de ese, digamos, vínculo o vehículo para poder cruzar a los Estados Unidos. Y yo creo que lo que pasa y de los problemas que estamos hablando es que arriba de esos coyotes y polleros tradicionales se ha sobrepuesto una estructura de crimen organizado donde hay cobros, donde hay a veces secuestros de migrantes centroamericanos. Cuando hablamos del crimen organizado ya en nuestro país es inevitable hablar de una estructura que coopta tramos enteros del Estado. Funcionarios públicos, servidores públicos del nivel municipal, del nivel estatal y evidentemente también del nivel federal, sobre todo lo que tiene que ver con autoridades migratorias. ¿Cuándo empieza usted a notar que hay esta penetración de los cuerpos del Estado y cuáles serían las razones principales? Digo, yo lo que estoy hablando es del tema del crimen organizado vinculado al secuestro de migrantes. Yo creo que esa presencia... ¿Pero hay funcionarios probadamente metidos en ese negocio? Digo, si uno ve el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el secuestro de migrantes, evidentemente hay casos de secuestros donde se ha delatado que funcionarios migratorios o policías locales están involucrados también en el secuestro de migrantes. Digo, no son muchos casos, pero
sí están casos documentados en ¿Podría este ocurrir sentido. este fenómeno sin la participación del funcionario mexicano? Yo creo que sí, yo creo que lo que está, y te repito, documentado tanto en el informe de Amnistía Internacional, no estoy negando, digamos, los abusos que puede haber de autoridades en cuanto a extorsiones, etcétera. Me estoy dedicando más al tema del secuestro de migrantes, que es algo de lo que hemos estado discutiendo más. Yo creo que ahí sí, evidentemente, por lo que se documenta tanto por Amnistía Internacional como por el propio informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son realmente bandas de crimen organizado. Realmente muchas de ellas, como se conoce cada vez más, no ligadas 100% al crimen de narcóticos, sino realmente a negocios muy locales de secuestro de migrantes, de extorsión a empresarios o otro tipo de negocios. La verdad es que hay que plantearle una de las cosas que también dicen estos informes, y es que el hecho de que tantas autoridades estén metidas en el tema, es decir, que un policía municipal, que un policía estatal, que un policía de migración federal, de la policía federal, puedan cualquiera de los tres intervenir en el fenómeno, es lo que está haciendo en fin, es lo que ha endurecido el paso para... Lo que pasa es que la ley dice que el Instituto Nacional de Migración es el único que puede detener a una persona que está de manera irregular en el país con el auxilio de autoridades de carácter federal. Y sin embargo, pero autoridades no locales se meten también. Sí, ¿por qué? Porque se aprovechan de la vulnerabilidad de un migrante centroamericano que se siente inseguro porque no trae un documento que garantice su estancia legal, y con eso es un simple motivo de vulnerabilidad y por lo tanto de una posible extorsión. Hace 40 años se expidió, digamos, el último ordenamiento legal relativo al tema migración. Ahora sí paso a hacerle preguntas al subsecretario y le diría, nos tardamos mucho en adaptar la ley, en hacer una iniciativa de ley nueva para enfrentar esta circunstancia. Ahí es donde me atrevo a insistir que nos tomó por sorpresa, porque quizá la debimos haber modificado hace 20 años o hace 15 y otra historia hubiera sido. Es que hay que distinguir tal vez en cuanto a lo que tardamos en reaccionar en ley y lo que se ha ido más o menos modificando en términos de operación migratoria, que sí, yo creo que esa no nos agarró por sorpresa. O sea, los grupos betas no nacieron el día de ayer ni van a nacer el día de mañana, están constituidos de hace más de 10 o 15 años. Los programas especiales que hay para grupos vulnerables, mujeres y niños indocumentados en el país también ya existen desde hace muchos años. O sea, no hay que realmente irnos con la finta que porque la ley ha tardado más, y reconozco efectivamente que hay un retraso en la ley, pero en la operación y ciertos programas creo que sí ha habido avances importantes. La ley de 74 se creó fundamentalmente para tener una nueva visión del crecimiento demográfico, detener un poquito el crecimiento acelerado que traíamos en los años 60 y 70. Reducir la natalidad. Fue reducir la natalidad, y el fenómeno de la migración a Estados Unidos de los mexicanos no era un fenómeno como lo es al día de hoy, ya existía, pero no tenía las dimensiones de las que estamos hablando. La mayoría de la población migraba a las 3 grandes áreas metropolitanas del país, era un crecimiento económico, no había una gran preocupación por la migración y el desarrollo. Los años 90 firmamos el Tratado de Libre Comercio y esto implica un movimiento importante de población y ahí sí, no porque fue acompañado irónicamente de dos políticas contradictorias. Por un lado, te estoy dando una apertura económica, abro las posibilidades de crecer juntos regionalmente, pero te taponeo la frontera México-Estados Unidos. Una gran tragedia. Simultáneamente que abríamos el Tratado de Libre Comercio, empezaba toda la política de endurecimiento de los Estados Unidos con respecto a la frontera. La creación de los primeros operativos especiales para asegurar migrantes en la frontera, en San Diego y en Ciudad Juárez, luego levantar muros y bardas a lo largo de toda la frontera. O sea, era como una visión global del mundo realmente parcial. Capital y mercancías viajan, pero personas no. Y la parte más irónica, precisamente, de crear este mercado, esta expectativa, esta consolidación de redes sociales de los migrantes, es que finalmente, por más que invierta, por todo lo que invirtió Estados Unidos, sobre todo en los años 90 y en los primeros 5 años, la década anterior de este siglo, la migración en lugar de disminuir aumentó. Y el número y el volumen de migrantes que hay en aquel país, pues crecieron como nunca habían crecido, porque también había una economía muy dinámica que demandaba este tipo de trabajo. Ahora, nosotros no modificamos en ese momento, digamos, el marco legal, sabiendo que no iba a haber libertad de tránsito, lo estamos haciendo ahora. Y además tengo que decirlo, a partir de la llegada de usted a esta subsecretaría, del secretario Blake, la Secretaría de Gobernación, yo quisiera que nos dijera, digamos, en una nuez,
¿Cuáles son los elementos más interesantes de esta ley y cómo se adapta a la nueva realidad? Así es. Lo importante ahorita es saber que la Ley General de Población todavía existe y que se están creando, digamos, dos leyes que van a consolidar o que van a dar realmente todo este marco regulatorio en temas de migración. Se desprenden de la Ley de Población. Bueno, realmente las dos sí, pero no todos los aspectos de migración que tienen que ver con la dinámica del país van a quedar en los nuevos dos instrumentos. Por ejemplo, los mexicanos en el exterior van a seguir todavía regulados por la Ley General de Población. Y ahorita paso a explicar un poquito mejor. O sea, la Ley General de Población sí se reforma o realmente transfiere cierto tipo de regulación a dos instrumentos. Uno que ya fue aprobado y publicado, aprobado por ambas cámaras y publicado por el presidente de la República, Calderón, que es la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que es un avance muy importante, que ya es un proyecto que tiene varios años de estarse trabajando. Yo creo que es muy importante porque ahí también México se pone, digamos, a la vanguardia y se moderniza para proteger a los refugiados. Y muchos que no es lo mismo refugiado que migrante, ¿no? No, el refugiado saben que huye por motivos o de persecución sexual o política o inseguridad en su país. No económica. No económica. Mucho de la protección que da México, la verdad, hay que reconocerlo ahí también, importante, se la da a centroamericanos, gente que está huyendo porque la Mara Salvatrucha los amenaza de manera muy ese tema ya lo resolvimos. Eso ya está resuelto. Ahora nos falta migración. Ahora hay una iniciativa de ley que está en el Senado, que es una ley sobre migración, que realmente regula la inmigración, por más que lleve el título de ley de migración. Y esa también es un avance importante porque deja de forma muy clara, manifiesta, cuáles son los derechos y lo que debe garantizar México como derechos de los migrantes y de seguridad, como servicios educativos, servicios de salud, independientemente del estatus migratorio que tenga. A ver, aquí lo detengo. Migrante. Independientemente del estatus, es decir, si la persona quiere ir a un hospital público, no importa que esté de tránsito, no importa que quiera llegar a la frontera con Estados Unidos, puede entrar a un hospital. Es un derecho fundamental de cualquier persona en cualquier parte del mundo recibir un servicio médico fundamental. ¿Y la educación cómo? A ver, meter a los hijos en ese momento a la escuela en lo que están transitando. En la educación también tienen derecho. ¿No les van a preguntar, usted nicaragüense? No tienen por qué preguntarles. Si están en territorio nacional. Si están en territorio nacional y pueden tener acceso a educación, no se les puede negar ese servicio. Es un derecho que tendrían todos los que estén residiendo en México, independientemente de su carácter. Entre los problemas que comentamos hace un momento, salto de tema, ¿y cómo se resuelve el asunto de la policía? ¿Cómo logramos que el policía municipal ya no se ponga a extorsionar, ya no forme parte y que realmente el mandato esté dado? La nueva ley ya trae sanciones muy claras por aquellos que quieran abusar en ese tipo de funciones o de extorsión, cosa que no tiene tan clara la Ley General de Población. Es decir, queda muy clara la sanción a aquellos servidores públicos que no les corresponda, aún también los de autoridades migratorias, en abusos con respecto a los migrantes. ¿No es delito grave hoy, antes de que se vote la ley, el tráfico de migrantes? El tráfico de migrantes, claro que está tipificado. El tráfico de migrantes está tipificado, pero yo estoy hablando más bien de los abusos y de las extorsiones, ¿sí? O sea, esa es la parte que tiene que ver con la ley de los derechos, principalmente de cómo se adecúa en esta nueva ley también, sobre todo en los temas que son de reunificación familiar y de protección humanitaria, el marco regulatorio de México, que lo hemos firmado nosotros en muchos acuerdos internacionales. O sea, actualizamos el marco en ese sentido. Se deja muy claro que es importante aquí también establecerlo, que la política de migración se opera a un nivel de coordinación, de liderazgo por parte de la Secretaría de Gobernación, pero en coordinación con los poderes legislativos, con las dependencias federales, y la parte que es la instrumentación de la política queda más referida a lo que es el Instituto Nacional de Migración. Es muy importante porque creo que México, con la actualización y esta nueva visión o política migratoria, lo que va a distinguir, lo que va a asumir sobre todo, es la importancia que tiene una definición de Estado mexicano con respecto a la política migratoria, que si bien está marcado en la Ley General de Población, no tiene política de Estado. No tiene esa visión. Visas. Me gustaría saber si hay cambio de visas. Si va a ser más fácil para un salvadoreño sacar una visa de turista en lo que va viajando a Estados Unidos, o va a seguir siendo difícil obtener papeles que les permitan estar más tranquilos. Yo creo que ahí es donde tenemos un reto sumamente importante del posicionamiento que quiere dar México y de la política que quiere lograr en este tipo, digamos, de espectro que tú tienes como independiente. O sea, la ley te da, junto con otras posibilidades regulatorias, te da la posibilidad de que
me voy a un extremo de completo control migratorio. Eso es imposible, bueno, ya lo dijo usted, ya lo sellar la frontera, o hay todo un aspecto, digamos, del otro lado, que es derechos humanos, garantías, facilidades, apertura. Vamos a realmente a... Usted está ahí, en esta segunda. Yo creo que tenemos que encontrar un nivel intermedio, tenemos que encontrar un punto donde la gente tenga, centroamericanos sobre todo, incentivos suficientes para cruzar de manera legal a México y puedan transitar por el país. La gente va a seguir cruzando, creo que ya lo hemos enfatizado los dos. Yo creo que México tiene que también tener un lenguaje, una visión consistente con lo que le pedimos a Estados Unidos del trato con los migrantes, de la visión que tenemos global de contribuir regionalmente al desarrollo, y ahí es donde yo creo que tenemos que definirnos, si bien tenemos un reto también de seguridad pública importante, de qué es el mensaje que quiere dar México. Yo sí estoy a favor de que tiene que discutirse y pensarse dar mayor facilidad migratoria a la gente centroamericana para legalizar, digamos. Una última pregunta, y con esto cierro, de índole cultural. ¿Y qué hacemos con nuestra xenofobia? Porque sí hay algo de xenófobo en el mexicano que está detrás de mucho de esta conversación en el pasado. Me estás haciendo la pregunta que yo creo que se llevaría unas 4 o 5 tesis doctorales, tratar de encontrar la pregunta de investigación regreso a la adecuada. No, la verdad es que es un tema pues, sumamente profundo y no tienes que irte a Centroamérica. Tienes que irte, puedes irte al sur de México, te puedes ir al contraste entre el norte y el sur. O sea, es algo que es parte de las complicaciones culturales y sociales de nuestro país. Tú sabes muy bien que somos un país sumamente desigual socialmente y mucho de esa base está en lo que estás mencionando. Señor subsecretario, le agradezco enormemente esta conversación, fue realmente una enorme riqueza. Y bueno, pues nos seguimos ahora con la mesa para abundar en este análisis sobre la situación de los migrantes centroamericanos en nuestro país. Quédese con nosotros, volvemos. Veníamos por todo como unas 20 personas, creo, de los que logramos correr y perderlos en el monte nomás. 2 tiros cuando empezó el AGT ese. Se detuvo el tren, sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues la verdad de las cosas, temor como todos, porque es lo que uno siente cuando pasa algo así, temor de que uno también puede ser dañado. Se perdió mucha gente, hasta hoy vengo a oír decir yo, hasta ahora acá estos días, oigo decir de que se llevaron 40 personas, otros dicen que 50, no sé, la verdad no tengo seguridad la verdad de las cosas. Por eso es que yo no sé cuánta gente, no sé a dónde los llevaron, no sé qué pasaría con ellos. Yo nomás lo que yo sé que yo traté la manera de salvar mi vida. No cabe duda, pocas cosas nos pueden hacer sentir tan avergonzados a los mexicanos como el trato que le estamos dando a nuestros compañeros hondureños, salvadoreños que transitan por nuestro territorio. Vamos a ir hablando de la migración en México o transmigración, y para eso tenemos ahora la mesa de expertos. Se agradezco enormemente que nos acompañen y bueno, como es más o menos costumbre en este programa, les voy a pedir que comencemos con la presentación de ustedes mismos. Hola Ricardo, me da muchísimo gusto poder estar aquí en tu programa. Yo soy Leticia Salazar, diputada federal, y tengo la responsabilidad ahora en el Congreso de la Unión ser presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Y bueno, soy tamaulipeca de un municipio fronterizo de Matamoros y por lo tanto pues son temas en los que vemos continuamente reflejados en nuestro estado y muy interesados en el tema. Sí, Tamaulipas finalmente, decíamos en la introducción, tocó la campana con respecto al problema. Así es. Agradezco muchísimo que nos acompañe, diputada. Licenciada del Río. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos también mucho la invitación. Mi nombre es Mari Carmen del Río, soy coordinadora jurídica del Instituto Nacional de Migración desde hace casi ya 3 años. Estoy completamente convencida de que el trato que nosotros estamos exigiendo para los mexicanos en el exterior es el que tenemos que garantizar a los centroamericanos y a todos los extranjeros que se encuentran en nuestro país. Y esta convicción me viene de que tuve la oportunidad también de estar trabajando en la Embajada de México en Washington y pude ser pues un poco partícipe como testigo oyente de las discusiones que se
se dieron en el Congreso de Estados Unidos en ese momento en relación a lo que pedimos para los mexicanos en el exterior. Y luego se nos olvida, ¿no? Queremos un trato para nosotros muy bondadoso en Estados Unidos y no somos capaces de reproducirlo aquí. Entiendo además que ahora está en diálogo con los legisladores por la iniciativa que se está construyendo justamente a propósito de este tema. Así es que será interesante oír su punto de vista. Claro que sí, muchas gracias. Percio. Hola Ricardo, muy buenas tardes, gracias por la invitación igualmente. Mi nombre es Percio Quiroz, soy subcoordinador del área de defensoría de Sin Fronteras IAP, una organización no gubernamental que ya lleva más de 15 años trabajando el tema de migración, asilo, teniendo contacto directo con población migrante, solicitante de asilo, refugiada. Y bueno, en esos 15 años hemos podido documentar algunas de las principales violaciones a derechos humanos que existen para los migrantes, cómo esto afecta a su esfera psicológica, emocional, su seguridad personal, todas estas situaciones que de alguna manera ahorita se están haciendo un poco más visibles con todo este tema que pasó. Pues le agradezco muchísimo que nos acompañe. Don Fabián. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Soy Fabián Sánchez Matus, soy director ejecutivo de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que es una organización de reciente creación, ¿no? Vamos a cumplir 2 años, y es una organización que tiene como objetivo primordial el impulso del litigio estratégico en derechos humanos, es decir, del uso del derecho para el cambio social. Y uno de nuestros primeros impulsos temáticos es justamente el de la migración y el asilo. Agradezco mucho que estén aquí. Pues déjenme abrir fuego justo en el lugar donde nos quedamos con el subsecretario Centeno. Le preguntaba yo si este país puede curarse de su xenofobia, es decir, de este problema que le genera el otro. Y el otro que, por cierto, no es tan lejano. Salvadoreños y hondureños, guatemaltecos, pues fueron parte de este país, por cierto, hace no tantas generaciones, 4 o 5 generaciones, para decirlo con precisión. Déjenme pasarles la duda, porque él me decía, necesitaría 4 horas para responder esa pregunta. ¿Ustedes creen que este país está cambiando en su relación con el otro o nos hemos vuelto más duros, más xenófobos? Déjenme utilizar de nuevo la palabra. Yo creo que un poco no puedes empezarte a curar de algo si no primero aceptas que tienes esa enfermedad. Me parece que México es una ciudad, o la sociedad mexicana es profundamente contradictoria, digamos, en sus posiciones, y me parece que tampoco no se admite todavía ciencia cierta que somos un país xenófobo. Todavía seguimos teniendo este mito: México, el país amigable. Tu casa es mi casa. Tu casa es mi casa, exactamente. Y es falso. Y es falso en muchos aspectos, digamos, ¿no? La realidad es mucho más compleja que tu casa es mi casa, ¿no? Y creo que en muchos aspectos sí somos un país xenófobo y nos cuesta mucho trabajo admitirlo todavía. Entonces, yo también lanzaría esa primera idea. Creo que espacios como este contribuyen a discutir este tema, pero en general hay un profundo desconocimiento de cuál es la situación que pasa y hay una profunda ignorancia de qué es lo que pasa con el tema migratorio. Es un otro muy lejano. ¿Las instituciones reproducen esa xenofobia? ¿Se puede decir que tenemos instituciones que por sus normas o por quienes las dirigen están inmersos en esa cultura también? Yo creo que es cierto, como bien decía Perseo, somos una sociedad que tiende no solamente a ser xenófoba, sino a discriminar. Discriminamos al otro por ser distinto, discriminamos al otro cuando piensa diferente, cuando tiene una preferencia sexual distinta, cuando tiene una manera de ver las cosas distinta, cuando tiene un color de piel distinto, y eso también nos lleva, pues, en el caso de los extranjeros, a verlos, pues, como enemigos. Históricamente y culturalmente somos una sociedad en la que desde nuestros libros de historia vamos viendo cómo crecemos con la idea de que el extranjero es una amenaza, de que el extranjero es ajeno y que el extranjero es un enemigo. Y esto evidentemente es, pues, contrastante cuando se trata de los mexicanos que se encuentran fuera, cuando se trata de un mexicano que está en el exterior, que en ese momento manejamos un discurso muy distinto, y ahí sí decimos que el mexicano no desplaza la mano de obra nacional, que el mexicano aporta a la economía, que el mexicano no es un delincuente, que el mexicano está enriqueciendo a la sociedad y a la cultura de los lugares en los que se encuentra, pero en la práctica, no solamente en el tema de instituciones, sino en el tema en general de la sociedad, tendemos a rechazar lo diferente. Son 30 millones de mexicanos los que están hoy en el resto del mundo. O sea, realmente sí es una diáspora, digamos. No sé la judía en sus primeros años cuántos habrán sido, pero no eran 30 millones. Yo lo que me pregunto es si discriminamos a todos o particularmente a los que más se nos parecen. Es decir,
no nos importa que nuestra hija se case con un extranjero si tiene la piel blanca, pero en efecto si es hondureño, salvadoreño, hay asteriscos. Yo creo que es parte de las cosas que tenemos que cambiar, la cultura que muchas veces tenemos arraigada. Ahorita lo comentaban, no solamente se trata de cómo curarla o admitir que tenemos una enfermedad, sino cuál va a ser el tratamiento en todo caso para terminar con estas prácticas, con esta falta de cultura que a veces tenemos y cómo instrumentar estas herramientas jurídicas que nos permitan desde la trinchera en la que nos encontremos, desde bajo nuestra responsabilidad hacer más cosas distintas para cambiar precisamente la xenofobia o evitar la discriminación para todos. En los años 90 firmamos un tratado de libre comercio, lo contamos con el subsecretario en ese momento. Libre tránsito de mercancías, de capitales, pero no de personas. Y bueno, pues eso dijeron desde allá arriba y aquí lo tuvimos que aceptar. Pero lo que no entiendo muy bien es por qué tuvimos que hacer la misma política hacia Centroamérica. Y déjenme preguntárselos, estamos construyendo un espacio de libre comercio con Centroamérica. ¿Por qué no nosotros pensar en un espacio de libre circulación con Honduras, con El Salvador, con Guatemala? ¿Sería posible, sería pensable? Yo creo que sí se puede pensar, ¿no? A lo mejor quizá la diputada lo puede decir, yo creo que de manera más clara, ¿no? Obviamente todos los proyectos que se pudieran tener para en algún momento generar algunas relaciones, obviamente el Ejecutivo también en algún momento lo podría plantear. Pero, perdón que regrese un poco también al tema anterior, pero es que tú hablabas de 30 millones, pero hay otros tantos que seguimos aquí en México, ¿no? Y esta sociedad mexicana es una sociedad cerrada, ¿no? Que no acepta, ¿no? Yo creo que lo decía María del Carmen, algo externo, ¿no? Ni tampoco somos capaces de salir, o salimos cuando tenemos una necesidad, ¿no? Y ahí están los mexicanos justamente en Estados Unidos, ¿no? O la gente en menor medida que está en Europa, ¿no? En otras regiones del mundo. Si el mexicano que está afuera no puede ser xenófobo. Exacto, ¿no? Bueno, ese es un lujo que solamente nos damos los que nos quedamos, digamos. Y en ocasiones yo creo que también se da, tú lo decías ahora, ¿no? A lo mejor somos o hacemos una discriminación con aquellos que se nos parecen, ¿no? Y eso lo vemos y se ve muy claro, yo creo que también eso es interesante, de las personas que son de origen mexicano, ¿no? O de origen latino, que son parte ya de, son ciudadanos de Estados Unidos y que son a los que les toca recibir a las personas. Son quienes más rechazan. Hay incluso estudios a nivel internacional, ¿no? De que son justamente los que más rechazan. Son, digamos, iguales prácticamente, ¿no? Déjame volverles a lanzar esta idea. A ver, un México en 2020 que tuviera un espacio de libertad de tránsito común donde ni visa ni nada se necesitara, quizás hasta ni pasaporte para transitar de Centroamérica a México, como cuando éramos una misma identidad nacional, bueno, no nacional, pero sí virreinal. Mira, nosotros en algún punto, en algunos foros lo hemos planteado, ¿por qué no libre tránsito? Y esta es una de las ideas que más asusta. Es decir, genera enojo, genera enojo miedo, y genera mucho miedo. Hay esta falsa idea un poco como de imperio romano, que si se piensa que si se abren las fronteras van a llegar las hordas, ¿no? Bárbaras a invadir, exactamente, a invadir el territorio nacional. Cuando me parece que ni siquiera estamos tan ciertos de eso, ¿no? De que si abrimos, si hay libre tránsito de verdad, se van a desbordar las fronteras centroamericanas y se va a llenar México. Yo primero pondría en duda eso y sobre todo, pues, está otra vez esta cuestión de ¿por qué no libre tránsito? Es decir, ¿por qué no tenerlo como una opción viable y todo lo que puede generar un libre tránsito, ¿no? En cuestiones económicas, en cuestiones de trabajo, en todo, ¿no? A ver, hay un argumento que usan para decir que no. Porque dado que los Estados Unidos tienen las fronteras selladas, entonces nuestra frontera se volvería un receptáculo, una zona de migración, digamos, donde estos migrantes se volverían residentes. ¿Cabe esa posibilidad de que ahí se nos tapone Tijuana, Ciudad Juárez, de hondureños, salvadoreños, o eso es un poco un mito? Bueno, yo primero creo que entrar un poco en esta discusión que comentas, creo que es muy importante lo que hace rato decías en relación a que si hay un desfase normativo entre que México entra al Tratado de Libre Comercio en el 94, pero desde antes entra a la Organización Mundial de Comercio y suscribe el GATT en el 84, suscribe una serie de instrumentos, la Ley de Inversiones Extranjeras, reforma lo que en su momento fue la Ley de Transferencia de Tecnología, es decir, abre una política nueva de libre mercado
mercado, de apertura, y en el tema de migración, o sea, en la cuestión de personas, es completamente obsoleta la normatividad. O sea, nuestra ley del 74 es una copia de la ley del 47, a su vez esta toma los principios de una ley del 36. Entonces estamos hablando de que tenemos un marco normativo en materia migratoria de 70 años, cuando el mundo se abrió, cuando la gente está moviéndose, cuando los mexicanos se fueron a vivir también a otros lados, porque evidentemente hay un movimiento internacional de personas basado en este tema de que la economía se mueve en la medida en que la gente llega a un lugar. Pero a ver, María, entonces, compro el argumento porque ese es el paradigma que Estados Unidos impuso. Claro. Ahora, ¿tendríamos nosotros que quedarnos con ese paradigma? No, entonces justo, digamos, es un hecho y es una realidad que de entrada hay ese desfase normativo, como bien comentas. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Déjame, te detengo aquí. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a corte y regresamos un momento. Gracias. Sí, no, hasta la vez no sabemos cómo puede estar más adelante. Todo depende de las autoridades o delincuencia ahí que no lo vayan a querer agredir. Primeramente le damos gracias a Dios que desde que salimos de nuestro país y de nuestras casas, pues salimos con Dios en el corazón. En una de esas, pues vuelvo a repetir, los mismos compañeros de nosotros agarra y les robaron su mochila, que porque tenían unos aretitos de oro, ¿va? Que uno viene ignorante por primera vez, entonces uno piensa que puede traer sus cosas y les quitaron los aretes, le lastimaron el oído a una muchacha. Es más, ella ya no quiso ahí continuar el camino. En el primer pueblo se bajó y pues me tuve que bajar yo, ¿verdad? Me sigue preocupando porque los estados están haciendo lo suyo, Chiapas y Oaxaca, pero la federación, ¿dónde está en la Secretaría de Seguridad Pública federal? ¿Dónde está Genaro García Luna? ¿Verdad? Para mí es una incógnita porque yo no sé de qué lado está. No sé de qué lado está, toda vez que han pasado ya años de secuestros y él no ha hecho nada. Al menos los secuestros han seguido. Crimen organizado es una red extensa que se introduce también en los espacios del Estado. Ahora hablaremos también de eso. Antes estábamos en esta conversación, María Carmen del Río decía, ¿hacia dónde vamos? Y tuve yo que interrumpir porque el productor me estaba dando lata. Pues sí, de entrada, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que el tema hoy por hoy es un tema de Estado, o sea, es un tema en que no nada más es un tema del Ejecutivo o solo el Legislativo, es un tema en donde tienen que intervenir autoridades federales, estatales, municipales, la sociedad civil, los expertos, y evidentemente vamos en primer lugar a lo más básico que tenemos que tener como país, una ley que sea moderna y actualizada de acuerdo a lo que requiere la dinámica del fenómeno migratorio. Es una ley que esté... digamos, una ley de Estado, una política de Estado, es que hasta hoy ha sido de estados, ¿no? Del Estado de Chiapas, del Estado de Tamaulipas, del Estado de Tabasco, del Estado... Pero no ha sido una política nacional y en la coherencia que requiere. Y también es una política también de instituciones en donde hay muchos esfuerzos aislados y evidentemente muy valiosos de distintos actores y dependencias, pero que es el momento también de conjuntarlos con una sola visión y resolver estos grandes cuestionamientos como los que tú decías, o sea, llegar inclusive a plantearnos si es necesario que se dé un tema de libre circulación de personas o si se tienen que quitar las visas a ciertas nacionalidades. Y vamos de la frontera. En el tema justo de la frontera. Entonces, ¿qué requiere el Estado mexicano hoy? De entrada, actualizar su marco normativo, hacerlo armónico con los compromisos internacionales que hemos adquirido y garantizarles a los migrantes los mínimos derechos elementales que tienen y que la Constitución reconoce, pero que en la práctica no los tenemos. En este sentido, vamos, digamos, como en distintas fases, en donde si no tenemos ese marco normativo como una etapa, digamos, inicial de cómo debe de estar regulada la materia migratoria de manera integral, en donde coadyuven todas las instancias, en donde se ve una política general. ¿Te daría miedo que si abrimos, en efecto, se nos llene la frontera norte de centroamericanos? ¿Cabe esa posibilidad o, como siempre, es especular demasiado? Yo creo que aquí vale la pena hacer, después de haber hecho justo esta revisión normativa y esta discusión de una ley nueva y de finalmente consensar entre todas las instancias involucradas qué sería lo mejor para el país en el tema normativo, cabe este tema también de política pública, porque esto no nada más es una cuestión normativa, sino implicaría también decisiones de política de Estado y de política regional, porque evidentemente el tránsito o la libre circulación de personas, como en su momento se pensó en Europa, pues fue un tema
en donde vinieron pues la discusión y confluyeron varias circunstancias. ¿Qué pasa con el flujo? El flujo definitivamente sí puede ser que se incentive, sobre todo en un primer momento, pero esto también tiene que ver con el tema migratorio en Estados Unidos. O sea, mientras Estados Unidos siga teniendo una política cerrada, evidentemente es más complicado que la gente pueda ingresar. Hay un asunto que mencione que me parece lo más interesante y que entiendo la nueva iniciativa lo trae. El migrante tiene derechos independientemente de su estado migratorio. Es decir, tiene derecho a la salud o tendría derecho a la educación. ¿Cómo están recibiendo los diputados, los legisladores en su discusión esta propuesta? Sí, por supuesto, desde el 2008, pues que hubo la despenalización de la migración, ese es un tema sumamente importante. Ya no es un criminal, no, por supuesto, ya es tratar igual, obviamente, a los nacionales respecto a los extranjeros, sin importar su situación migratoria. Nosotros estamos con mucho ánimo, es un tema, por supuesto que hay que aprovechar también la coyuntura, es un tema no solamente por todo lo que ha pasado en los últimos meses, sino que es un tema que hemos estado muy interesados. Yo te puedo comentar que en la comisión que tengo el honor de presidir, que somos 30 diputados de todos los partidos políticos, hemos estado trabajando desde hace tiempo indistintamente de la que se presentó en el Senado de la República. De hecho, con algunos... una iniciativa propia. No, de hecho, con algunos senadores que se presentó ahora esta iniciativa, con estos 10 senadores... ¿Cuál es el corazón de esa iniciativa que ustedes han estado trabajando? Pues mira, hay varias cosas que con ellos. Primero hicimos un esquema de comparación con las últimas 3 legislaturas de lo que habían presentado los diputados y senadores. La principal propuesta, estamos en tele, necesito 10 segundos que me digan dónde está el corazón de la discusión. Pues mira, primero que por supuesto se establecen verdaderamente los derechos fundamentales de los migrantes, eso es sumamente importante. ¿Tienen derechos? Por supuesto tienen los derechos, pero además hay que garantizarlos bajo ciertas cosas. También algo muy importante de la iniciativa son las sanciones y las multas que se hacen en contra de los servidores públicos que vulneren estos derechos humanos. Los que se prestan a hacer extorsiones, policía municipal que secuestra, que extorsiona. Sí, regularmente no había un centro de evaluación de confianza de los funcionarios, ahora no solamente para su ingreso, sino también ahora para su permanencia, para que traten precisamente a nuestros migrantes. Déjame, tengo con estas dos ideas porque me interesa un poco preguntar si los jueces, por ejemplo, están en el ánimo de tratar a los migrantes, a los indocumentados, con esa base de derecho que ya el derecho internacional ofrece, por cierto. O los jueces son víctimas también de xenofobia. Bueno, sí, pero antes yo creo que de tratar este tema, a mí la verdad es que sí me gustaría, y perdón, pero voy a tener que disentir en esto, pero yo creo que justamente hay un problema serio de no establecimiento de derechos en el proyecto que se tiene actualmente. Es insuficiente en materia de derechos. Insuficiente, y yo creo que no rompe ese paradigma que se tiene con relación al tema migratorio. ¿Te refieres a la iniciativa que está en el Senado? Sí, me refiero. ¿En qué no habría una cobertura de derechos suficiente? A mí me parece que se sigue tratando de alguna forma de una criminalización todavía de la migración. A mí me parece. Yo creo que hay el establecimiento sí de ciertos derechos. Nos parece, ojo también, nos parece positivo el esfuerzo que se está haciendo. Y esto yo lo pondría como un primer punto de partida. El que se esté hablando ya de una propuesta de ley que contemple en algún momento ciertos derechos y que contemple, yo creo, en algún momento romper esta situación de criminalización de la migración, es importantísimo. Ahora, es que esto que estás planteando nos devuelve a la discusión previa. A ver, sí, depende de su calidad migratoria. Claro. Es que yo entiendo que digamos en abstracto que tienen derechos, pero a ver, visa de turista, visa de tránsito, visa de residente, pero es que eso es lo que permite defenderse, ¿no? Te digo dónde está, yo creo que ahí el problema, y lo detectas tú en el proyecto. Cuando se habla de aquellos extranjeros que van a plantear una estancia en México para trabajo y todo, se habla de extranjeros. Ajá. Cuando tú pasas al capítulo sobre aseguramiento de las personas, se habla de migrantes. Mira, además, digo, para ponerlo muy gráfico, estamos pasando de tener 10 costillas rotas a tener 5 costillas rotas. Es decir, o sea, nada más estamos resolviendo la mitad del problema. Estamos resolviendo la mitad del problema, por así decirlo. Está en discusión todavía, se puede acabar con 10 costillas curadas. Se puede acabar con 10 costillas, ojalá acabemos con 10 costillas curadas, pero un poco también, ahondando a lo que decía Fabián, hay que tener cuidado también en no caer en esta falsa expectativa que con poner algo en la ley ya se garantiza, ¿no? Esta idea que tenemos de está en la ley y está garantizado. Está en la ley muy bien y necesitamos operativizarlo a través de mecanismos que lo hagan efectivo, ¿no? También ahí está un gran reto en hacerlos operativos y
de alguna manera, de una lectura que le damos a la ley, no tiene tantos mecanismos que lo hagan efectivos, no tiene tantos mecanismos para garantizar esos derechos mínimos que les estamos declarando. Ahora, por así decirlo. el conjunto de derechos a mí me parece fundamental, pero no puedo negar que hoy estas personas están siendo víctimas del crimen organizado. Si están aprovechando que viajan en grupo para extorsionarlos. Están aprovechando las lagunas de la ley, están aprovechando las lagunas del estatus migratorio para explotarlos. Así es. Yo ahí sí les preguntaría. Yo creo que es el esfuerzo que se está haciendo, hay que reconocerlo. La verdad es que previamente, aunque tenemos conocimiento de la iniciativa que se presentó en el Senado, porque además comentarte con mucha confianza que se hubo previamente alrededor de 23 reuniones con algunos senadores, algunos diputados, de tal manera de conocer el documento, de trabajarlo en conjunto, de todas las inquietudes que traemos todos, y que la verdad es un esfuerzo que se está haciendo muy considerable. La ley es siempre perfectible, pero sí creo que debemos de iniciar algo, porque tú ya lo hablaban y lo decía Mari Carmen, la ley que tenemos de 1974 está totalmente obsoleta y rebasada por los tiempos actuales. Puede ser una actuales. pregunta muy extraña, Mari Carmen. ¿Habría posibilidad, si se reforma la ley, de sacar al crimen organizado del tráfico de migrantes? O sea, ¿la ley podría realmente ayudar a resolver ese problema? Que la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas no se repita nunca más. Lo que pasa es que la ley lo que está haciendo es que está estableciendo obligaciones específicas para todas las autoridades que están relacionadas con el tema migratorio. Hoy por hoy lo único que dice es que la Secretaría de Gobernación y el reglamento de la Secretaría de Gobernación señala que a través del Instituto Nacional de Migración es el que está encargado del tema migratorio en este país. Pero la realidad es que el tema migratorio está rebasado para una institución que evidentemente tiene la obligación de salvaguardar el ingreso, la salida, la estancia de los extranjeros. extranjeros. Le da fuerza al Instituto Nacional de Migración. Le da fuerza, pero al mismo tiempo obliga a otras autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, a coadyuvar no nada más evidentemente en el tema de migratorio como tal, desde el punto de vista que ahí de entrada queda delimitado que solamente es el Instituto Nacional de Migración y que van a intervenir la Policía Federal, pero solo a solicitud expresa del Instituto Nacional de Migración. ¿Eso puede hacer que los policías se salgan de la corrupción que implica el negocio del tráfico de migrantes? De entrada le quita todas las facultades a las policías municipales y estatales para poder detener migrantes que de por sí hoy no las tienen en la práctica. Hay que decirle a los migrantes que si los agarra un policía municipal no tiene facultades sobre ellos. No las tiene. Lo que pasa es que hoy hay un artículo ahí en la ley que dice que todas las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de denunciar ante migración a todas las personas que se encuentran. Se le entrega a una policía, se centra ahí. Entonces, y eso puede terminar con el tema corrupción. Y eso puede terminar con el tema corrupción. Ahora, la delincuencia organizada lo que pasa es que hay que combatirla por distintos frentes. Entonces, la ley lo que está haciendo es que le está dando obligaciones a las autoridades de coordinarse para que atiendan la problemática concreta que viven los migrantes de que en el momento en el que son víctimas del delito, y evidentemente establece una serie de medidas también para garantizar una atención debida a los migrantes que se encuentran en una situación indocumentada y que fueron víctimas de delito, y genera incentivos para la denuncia, como por ejemplo el tema de que se les pueda dar legal estancia cuando son víctimas del delito para que puedan quedarse de manera legal en el país, se incentive que puedan denunciar el crimen y que evidentemente haya mayor investigación y persecución en el delito. Esto es un tema que aqueja a todos, no nada más a los migrantes. Evidentemente está pasando a un grupo más vulnerable todavía, que son los migrantes, y lo que hace la ley es que refuerce esas acciones. Pero las acciones son también pues parte de una política pública general en otros ámbitos, no nada más en el migratorio. El tiempo, y le voy a entregar los últimos minutos a Perseo y a Fabián para que cierren. Yo veía a Perseo levantando la mano. A ver. Primero Fabián y... Bueno, a mí me gustaría mencionar algo, yo creo que relevante, no solo para el tema migratorio, para el tema, yo creo que en general, si hablamos de una construcción democrática en este país. Un gran problema de las leyes es que justamente solo se establecen, prácticamente las leyes establecen facultades para las autoridades, como estaba mencionando ahora María del Carmen. La mayor parte de estas facultades son discrecionales. No hay mecanismos de vigilancia, de rendición de cuentas, mecanismos de supervisión, ¿no? Y ahí yo creo que es uno de los puntos que también esta ley, o la propuesta de ley, maneja. Y esto yo creo que es una de las cuestiones que habría que tratar. Que habría que precisar. Perseo, cierras tú. Simplemente que otra cosa que tampoco está haciendo la ley, y sería bueno reflexionarlo no solo a nivel de la ley, sino a nivel de política pública, y es asociar el tema de migratorio con el tema de seguridad nacional o seguridad pública. Es decir,
¿Por qué hacer esta asociación que si tú la analizas a fondo no tiene por qué estar tan asociado el tema de migración al tema de seguridad? Y sobre todo que el hecho de que esté asociado al tema de seguridad también te genera otros incentivos. Que las bandas de crimen organizado se están metiendo. Pero hay que tener cuidado con esa asociación, es decir, es una asociación que lejos de ayudar, perjudica el tema migratorio, y también es cierto que esto genera mucha opacidad en la cuestión de rendición de cuentas. Como está el narco, entonces eso que... Es decir, todo, bajo este esquema todo está reservado porque es de seguridad nacional. Se agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo volando. Es un tema que desde luego requiere bastantes más programas y los haremos. Les seguiremos invitando. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.